A dar la bienvenida a nuestro columnista estrella, que analiza las distintas cuestiones y que nos hace pensar. Y me encanta porque siempre hay un tema, es como que tenemos en el programa ganas de contar muchas cosas y analizar muchas cosas, pero bueno, ansiedad. No, para con la ansiedad, lo hacemos la semana que viene. Tranquila. Te cuesta esperar, Te cuesta esperar. Es que se me ocurre y me ya estaba buscando, esperá que tengo acá. Él un poquito se malentona. Sí, primero dijo que sí, puede ser al final, después dijo no, déjalo para la semana que viene. Déjame que analice bien toda la situación. Es muy contagioso el tema de la política. ¿Para qué lo presento? ¿Para qué lo presento? No dije nada todavía. El señor candidato a intendente de la ciudad de La Plata para el 2019, Guillermo Escudero. Bueno, pero es así, es candidato. Muy bien. Al final vamos a hablar un poquitito de eso si puede. Ya me la viene pateando. No, que el clima conspira el clima porque él quiere hacer todo un acto. Él genera el suspenso. Y el clima no lo deja. Quiere hacer al aire libre, el clima le dice que no. Lo vamos a hacer al aire libre. Y por eso estamos supeditados al clima. Claro. Justo le tocó esta semana fea. Y mañana, bueno, el sábado pasado fue intensa la lluvia. Se prevé para mañana también lluvia. Sí, todo el fin de semana. Y el domingo también. ¿Tienen el lugar ya o es a definir en el momento? No, tenemos el lugar. Tienen todo. En una plaza. En una plaza. Por eso ya está pensada cuál es la plaza, todo. Sí. Y obviamente que queremos hacerlo al aire libre, con la familia, con los compañeros que nos están bancando. ¿Qué momento ese? Porque vos sos diputado, pero no es lo mismo tener gestión, me parece a mí. Es como más cercano a la gente, ¿no? Ser intendente que ser diputado. Sí, el Ejecutivo. Yo, digamos que estuve en el Ejecutivo como secretario de Seguridad, ya lo veías ahí. Es otra cosa. Si bien yo voy todos los días a la Cámara, creo que lo he contado, dejo a mis hijas a las 7:30 de la mañana en la escuela y me voy a la oficina y terminamos el día cuando terminamos las actividades. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el partido hasta tarde, que dio una charla el exministro de Trabajo y finalizamos cuando terminó la charla cerca de las 9 menos cuarto. No te voy a preguntar lo que te dice tu mujer, pero es una santa seguro. Sí, a ella le cuesta por los tiempos, ¿no? Es difícil. Y porque siempre es como que hay cuestiones que las tenemos que distribuir, de llevar a la familia, las cuestiones, de ir a buscarla, el tiempo, fin de semana, pero el Ejecutivo es de una intensidad y de todo, de toda hora, ¿no? Y sí, tal cual. Al mismo tiempo, como diputado, o inclusive ahora que yo hablo, ya la campaña se lanzó, ya estamos en elecciones, por más que sea el año que viene, tenés que primerear siempre, Guille, o sea, tenés que estar en ese momento en donde la gente te necesita. Convengamos que la situación del país tampoco es buena, entonces es un poco ser pulpo, ¿no? Y tratar de generar inclusive esa contención y esa cosa de oposición para saber que por lo menos alguien escucha. Sí, no solamente por el gobierno nos ha puesto en una situación a la gente, ¿no? Una situación compleja. Todos los días tenemos un título nuevo. Bueno, hoy está la resolución de la modificación con respecto a los valores del gas y de que se quita ese beneficio a aquellos que ahorraban en el consumo, que se modifica nuevamente el esquema de lo que se consideraba la tarifa social. Eso, digamos, rige ya a partir de hoy. Son cuestiones que todos los días hay una situación distinta en el marco en donde la gente tiene problemas y en ese contexto nosotros le decimos a la gente que queremos y nos estamos preparando para gobernar la ciudad. Claro. Entonces es una combinación donde hay que tener, digamos, mucha paciencia y establecer una relación con la gente en donde muchos están decepcionados con la política. Hay que tener un poco de tacto también. Totalmente, ¿no? Sí. Hay que tener mucho tacto, digamos,
nosotros vamos a visitar a los vecinos, queremos hablar con los vecinos, no vamos a discutir con los vecinos. Y sabemos que tenemos vecinos que yo soy peronista y que tienen una postura distinta. Bueno, incluso en las diferencias nosotros tenemos que construir. De nada sirve que vayamos a recorrer, a visitar a los vecinos y digamos, y eso quede en una cosa donde decir, bueno, no hay un punto de conexión. Siempre hay un punto de conexión. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que lograr transmitir a la gente, ¿no? Claro. En donde nosotros con mucha humildad desde abajo estamos recorriendo la ciudad, estamos estudiando los problemas que tiene la ciudad y lo que le queremos decir es que tenemos intenciones de gobernar la ciudad. Claro, porque una cosa es estar como diputado, otra cuestión, o sea, vos porque como diputado podés hacer ciertas cuestiones, pero no es lo mismo si sos municipio, y no es lo mismo inclusive si sos concejal. Los concejales están para la ciudad, el diputado es más para provincia, pero representando la ciudad, entonces es un poco distribuirse y ver qué puedes hacer desde tu lado. Sobre todo creo que es más difícil para mí siendo legislador que concejal. Ocuparse de ciertas cuestiones legales o de hagan esto, porque no tenés ahí o es mejor ser diputado, des más presión o generás más presión. ¿Cómo son esas cuestiones políticas a la hora de resolver? Yo les cuento una anécdota. La semana pasada, no, la anterior, fuimos a una escuela y comunicamos que habíamos ido a la escuela y terminábamos diciendo que yo era diputado por la ciudad. Entonces, una persona en una red social me decía, pero ¿cómo es esto que sos diputado de la ciudad? ¿No? En esta cuestión donde pareciera ser que ser diputado es de la provincia, lo cual es cierto, digo. Claro, pero representa la ciudad. Pero nosotros decíamos, bueno, el esquema de cómo se configuran las distintas secciones electorales, yo soy diputado por la ciudad de La Plata, claro, que es la sección electoral única, u octava sección. Claro. Entonces se daba esta cuestión en donde por ahí se referencia más a lo local, que hay como una cuestión más pensando la provincia. Nosotros acá tenemos una gran ventaja, los diputados que somos elegidos por la octava sección, que la Cámara, ambas cámaras están acá en la ciudad de La Plata, con lo cual vivimos en el mismo lugar. El resto de los diputados son de distintos lugares de la provincia. Tal cual. Entonces eso no, a mí me pone, yo vivo cerca acá en un barrio de la ciudad, sí, estás todo el tiempo conviviendo con eso. Sí, tal cual. Entonces es como que ya es natural, pero a veces a la gente hay que explicárselo como esto que decía recién, ¿no? Como diputado de la ciudad, sí, diputado por la ciudad de La Plata. Claro. Bueno, está bueno entenderlo de esa manera. Y a la hora de hablar esto del gas, de la contención, de lo que significan los precios, inclusive del dólar, lo comentamos la última vez que tuvimos la columna, de esta cosa de que antes 100 pesos nos parecía carísimo, hoy por hoy cualquier cosa, te tomás un taxi por 20 cuadras, 10 cuadras. No te alcanza con 100. No. Con el respeto a los señores taxistas, no es para agarrármela con ellos, sino con lo que significa. Hoy, por ejemplo, 100 pesos, el otro día decía, un SUS, como para que entendamos los chiquititos, ni siquiera los grandes, los chiquititos, 1 peso. Entonces, es una locura. Claro. Cuánto se volvió y cuánto uno se va acostumbrando al uso de esa plata. Por ejemplo, no sé, nos parece caro un par de zapatillas, no sé, 1.500 pesos, pero tranquilamente eso lo podés gastar en una cena, una buena cena, 2 personas en un buen restaurante. Claro, y la zapatilla te dura 6 meses, hay que amortizarla, 6 meses, 1 año, depende cómo la use. La comida fue hoy, chao. Entonces, los distintos usos de la moneda, ¿cómo hoy también lo podemos encuadrar, Guille, a que antes vos tenías un sueldo que era $700 y ahora quizás son 300? Entonces, es más o menos, yo creo que lo comentamos la semana pasada. Hablamos, sí. Sí, eran $606 en 2015 el salario mínimo vital y móvil, y hoy
ese mismo salario mínimo vital y móvil apenas llega a $260. Bueno, ahora con el dólar a casi 42 es un poquito menos. ¿Cómo se puede analizar toda esta cuestión y cómo se puede entender la naturalización que hay en la cabeza del argentino? Del argentino, sí, tal cual. Y como, por ejemplo, acá le cuesta gastarlo, pero si se va de viaje, gasta los $100 como si fuesen 100 pesos. ¿No? Sí, un poco... la persona que tiene la posibilidad de viajar hoy en este contexto... Bueno, lo positivo, la buena noticia es que ahora si alguien puede llegar a viajar no tiene que declarar las computadoras y los celulares. El tema es si viajás o tener la plata para poder hacerlo. Esa es otra noticia que rige. Hay una resolución a partir del día de hoy que tanto tablets, notebook y celulares pasan a ser considerados elementos de uso personal y no pagan impuestos. No pagan impuestos. Con lo cual, eso también genera, primero, que el Estado deje de recaudar, ¿no? Yo la otra vez, pequeño paréntesis, pero un economista explicaba esto del déficit fiscal. Y él decía que hay una cantidad de dinero que tiene que ver más o menos con 30.000 millones de dólares anuales, que están distribuidos en 10.000 millones más o menos en los que la gente gasta cuando viaja al exterior, ¿no? Vos para viajar al exterior necesitas dólares o euros, ¿no? Y eso es plata que queda al país donde viajaste, en las vacaciones, o en el lugar donde estuviste. Son más o menos un volumen de 10.000 millones de dólares. Otros 10.000 millones de dólares justamente tienen que ver con estos elementos que se compran en el exterior o que ingresan al país, pero que son productos importados, son producciones extranjeras, donde el celular de esa marca o un televisor, digamos, o una computadora, son fondos, es dinero que termina en el lugar donde se produce, ¿no? Y otros 10.000 millones de dólares que la gente históricamente utiliza cuando le sobra algo de plata, va y ¿qué hace? Se compra dólares y los atesora, los guarda, ¿no? Ese volumen de casi 30.000 millones de dólares, ¿qué sector es el que lo puede hacer hoy? Por eso digo, ¿no? Hoy el bonaerense, el platense o del lugar que sea que puede viajar, está en una situación económica, digamos, que tal vez esa, digamos, como esa diferencia o esa noción que se va perdiendo no sea un elemento que tenga, digamos, incidencia en el día a día. Pensemos en aquellos que tienen que ir al supermercado. Tal cual. Porque comemos que si vos viajás siempre te haces el canutito te reservas esto para comprarte el celular, para esto, para lo otro. El tema es, por ejemplo, cuando yo viajé recientemente a Israel, vos podías declararlo allá y te devolvían los impuestos, porque obviamente no quedaba en el país. Entonces, como vos decías, bueno, yo voy a declarar porque yo esto y esto. Inclusive te devolvían los impuestos de la ropa. Vos ibas, llevabas lo que habías gastado, mostrabas lo que habías comprado, qué sé yo, y te devolvían los impuestos. Entonces marca una pequeña diferencia. Bueno, yo fui y me compré este celular. ¿Pero por qué? Porque si yo me compro este celular acá, me sale inclusive más barato allá que lo que me sale acá. Eso. Y con esto que yo decía de los 30.000 millones de dólares tiene que ver con, obviamente, el acuerdo con el FMI y en dónde el gobierno va a realizar ese déficit cero. Claro. Porque acá viene la pregunta: ¿la gente que viaja al exterior va a dejar de hacerlo? No. ¿La gente que puede comprarse un celular de esa marca va a dejar de hacerlo? ¿La gente que por ahí hoy tiene la posibilidad de destinar algo de sus ingresos, en qué moneda va a resguardar, ¿no? Entonces, esos 30.000 millones de dólares, ¿no? El gobierno, porque van a ser necesarios esos 30.000 millones de dólares, ¿de dónde el gobierno va a lograr ir a ese famoso déficit cero? ¿Recortando de qué lugares? La clase media, porque en definitiva lo que termina perjudicando es eliminar la clase media, porque la clase baja muchas veces directamente no pueden pagar
pagar o están subsidiados o tienen esa ayuda, esa contención. La clase alta lo paga o tiene distintas cuestiones, entonces la clase media es la que deja de comprarse ciertas cuestiones para poner la plata en ese aumento, en esa cuestión. Yo creo que lo que está haciendo es desapareciendo poco a poco esa clase media que estaba un poquito marcada, ahora que yo creo que está un poquito más distanciada con la clase alta y un poco más cercana a la clase baja. Esa es mi visión. No sé cómo... tenés que cuidar que no se caigan, porque si vos te estás quejando que no podés sostener los 12 millones de pobres, entonces tenés que tratar de que la clase media no se sume ahí. Con respecto al primer punto, este año va a desbordar acá las vacaciones adentro, porque hay un 10% que viaja siempre. No sé, bueno, yo creo que no, en realidad ni siquiera se van a ir. Yo estaba viendo que son alquileres por 100.000 pesos por una semana, 15 días. Chicos, es una locura. Hay un 10% que va, Argentina ahí también. Va a viajar siempre, el 10%, eso la tiene igual. Siempre, pero después el otro, en estos momentos le va a costar salir afuera y va a tener que agarrar acá. Por eso están viendo los precios para no matarlo. Va a quedar un dinero acá adentro. Con respecto al que compraba afuera, si vos no le das los celulares acá, los tiene que ir a buscar, si van a Chile, eso ya lo vimos. Bueno, pero esta resolución, que bien lo señalaba Rosario, esta nueva resolución ya tiene un antecedente en el 2016, recuerden cuando el gobierno anuncia, que nos hizo recordar a esa vieja propaganda de... ¿Se acuerdan de las sillas? Sí. Y de los sillones, de la década nefasta, de la década oscura, del tiempo oscuro, cuando decía, bueno, comprar, vas a poder elegir entre varias sillas, vas a poder ver la calidad de una y de otra, que era una propaganda de la dictadura. Mira. Y que, ¿por qué digo esto? Porque el fundamento terminó siendo el mismo, cuando digo, bueno, vas a poder elegir entre varias computadoras, entre varios productos, porque se habilita la importación y se reducen los impuestos sobre esas importaciones, ¿no?, de esos productos. Entonces, hoy es esto de decir, bueno, ya aquel que quiera ingresar algo no va a tener que pagar nada. Con lo cual hay dos cuestiones. Por un lado, el Estado deja de recaudar en aquel que puede pagar un impuesto, porque, convengamos, el que puede viajar y comprar un celular en Estados Unidos, en Londres, en donde fuere, ¿por qué no va a tener que pagar sobre ese producto que ingresa? Por un lado. Y por otro lado, que eso no genera en la economía argentina, en la economía, ningún valor agregado, absolutamente. Es plata que, cuando se habla de la plata que se va del país, bueno, eso es plata que se va. Y sobre, además te están diciendo, no va a tener grabado ningún impuesto, lo vas a poder ingresar gratuitamente. A ver cómo lo entiendo, si estás de acuerdo. Ahora van a venir directamente de Brasil o de Estados Unidos, depende de la marca que vos elijas. Y antes la plata no quedaba acá porque lo ibas a comprar a Chile o a Paraguay o a Uruguay. Es decir, ya no quedaba la plata antes. No es que antes pagábamos impuestos sobre eso. Antes lo pasaban sin declarar. Te llevabas un celular, tirabas el viejo y venías con uno en uso, sin caja y sin nada. Yo voy a contar algo de una persona que... vas a quemar a alguien. No voy a decir el nombre, pero yo conozco personas que inclusive se trajeron 2 o 3 celulares y tenían un bebé. Aclaro, no soy yo. No soy yo. Es la jefa de una amiga. No soy yo. ¿Y qué fue lo que hizo? En realidad me lo contó, me dice, no, boluda, podés hacerlo. Y yo, la verdad es que está todo bien, pero tengo un poquito de dignidad. Puso los celulares sobre los pañales. Puso el pañal de la piba, un celular, un pañal, un celular, un pañal. La piba tenía una cola así gigante. Claro, porque al chico bebé, no sé si era bebé o nena, no sé qué. No te lo escanean, lo metes en el chico y el chico pasa por... Hicieron eso. Pero o sea, las cosas que se llega no se pagaba. Ese impuesto no es que lo pagábamos antes. O no muchas veces lo que pasa también es que no, yo te juro que cuando me lo... Vos la sabés toda. Vos tenés todas tus amigas son todas... Perdón. Es que, bueno, mis amigas son... Perdón. Si ese celular, cuando vos ingresás al país, ahora con esta resolución no, pero vos lo tenías que declarar. Claro. Ahora, podías... Nunca pudieron hacer que las empresas de telefonía celular declaren nada.
Ni siquiera cuando lo perdías, ¿te acordás que te lo roban y no podías denunciarlo? Recién ahora empezamos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es ese convenio? Porque si no, lo que no te lo habilita es, ella trae uno de afuera, no tiene, y cuando lo quiere dar de alta acá le salta a la empresa. Chicos, nosotros inclusive jodíamos muchas veces que si comprábamos el pasaje de un fin de semana a Chile, nos clavábamos un viaje, ahorrábamos unos manguitos y nos comprábamos las cosas que acá la chomba que nos salía 10 pesos, te dejan el impuesto en Chile. 2. La plata en Chile te la dejan. Entonces, inclusive llevó a... Por eso le querían poner una parte de la FIP en Mendoza para decirle, si sos argentino está bien, vení, no hagas eso, vení, declará que es un puerto libre. Pero tampoco. Bueno, ahora con la devaluación esto se invirtió, ¿no? Lo vimos en el fin de semana largo que sí, los de Chile vinieron claro, ahora vienen para acá. Pero lo que quiero decir es que si vos traías un celular, lo tenías que declarar. Después podías encontrar las maneras de evitar declararlo, ¿no? Sí. Y todas esas cuestiones como por ejemplo la que cuento. Ahora, si ingresabas un celular o ingresabas un producto que está grabado con algún impuesto, tenías que pagar en AFIP, ni bien ingresabas al país. Claro. Por el teléfono no, por un auto sí, pero por el teléfono, por una notebook, tenías que pagar. Todo, hasta por un reloj. Una joya o lo que sea. Si yo venía y decía, traigo chicos, esto, sí. Está el ejemplo Berreta. No, estamos de acuerdo, que después están las trampas. Pero todos esos 4.000 que estaban para pasar toda la semana iban y venía. Hay gente que hacía... Y si te pasa el semáforo, el tema del semáforo, te toca rojo o te toca verde. Vos agarrás y decís, si lo traes vos te cobro. Si se lo da a estos morochos, que casualmente son morochos, ¿viste? Hasta una heladera, la ponen en una bolsa negra, se la cargan al hombro, eso no paga. Pero toda la vida fue así, ¿por qué no cortan ese tráfico? ¿Cómo fue el rabino que venía con los dos televisores, el rabino que estaba en el gobierno? Lo que quiero decir es que, obviamente que los ingresos siempre tuvieron, digamos, como alguna posibilidad de trampa. Digo, ahora esto directamente el gobierno lo resuelve a través de un decreto. Y si no va a ser mía esa plata, entre dejársela a Chile, dejársela ¿de dónde sale? Y volvamos ahora al tema de por internet, de cómo compras a Estados Unidos, decís, mándamelo. Total, ahora no tengo impuesto. Y sale más barato. Claro. Porque si no, tiene que ir de Estados Unidos a Uruguay o a Chile. Eso genera toda una desregulación de, digamos, de lo productivo, digamos, en nuestro país, de fuga de termina siendo fuga de capitales, donde, vuelvo a lo que decía, si eso la gente lo va a seguir haciendo, o un sector que puede, con lo cual esos fondos van a terminar fuera del país, ¿de dónde se va a lograr? Digamos, porque esa persona va a tener que conseguir los dólares, ¿no? Supongamos, lo pagamos con la tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros creemos que, claro, listo, yo como a la empresa, qué sé yo, alguna de las tarjetas de crédito, después me hacen la traducción al cambio y pago con pesos. Tal cual. Pero el producto, ¿quién lo pagó? Lo pagó el banco a través de tu tarjeta de crédito. Esos dólares los necesita el banco. Los sale a comprar ellos. O sea, con lo cual son dólares que en algún momento ingresaron, que son están en poder del banco, y el banco los va a tener que destinar a donde se compró. Lo compraste en, qué sé yo, en Amazon y el vendedor está en Miami, ¿no? Sí. Digo, son fondos que terminan... son sobre productos que no fabricamos, porque cuando vos pones la traba de aduanera es para proteger... Pero es la misma discusión de siempre, chicos. Es como si vas al mayorista o compras en el almacén de barrio. El almacén de barrio va a estar un poquito... Y ahora no te me enojes con esa cara. No. Pero en el almacén de barrio siempre va a tener 5 o 6 pesos más. Pero y en el hipermercado se la lleva. Claro, en el mayorista lo encontrás un poco más barato, y está ahí. Yo creo que es un poco, sí, llevándola a la escala de acá, es un poco... A mí me llama la atención, es preocupante, digamos, las grandes economías, bueno, Estados Unidos, incluso China ahora, que están teniendo una postura más proteccionista de sus propios mercados, y nosotros acá estamos barriendo con todos los controles, con todas las medidas que protegían al productor, al de la pequeña. Por ejemplo, el sector de las textiles y de los que hacen zapatillas están en una situación muy crítica. Sí. Muy crítica, porque ¿qué pasa justamente? Es más fácil, digamos, importar que producir.
Y eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Cómo generamos las condiciones? Porque si vos producís, podés tener mano de obra calificada, tenés trabajo genuino, de calidad, empleás, digamos, acá, vamos, por la tecnología tiene pero por ejemplo, en Tierra del Fuego, más allá de que algunos productos tenían un nivel de producción mayor que otro y otros eran que se ensamblaban, pero eso tenía una mano de obra local. El tema es el precio, Guillo. Yo creo que la persona elegir lo importado. Y si yo digo, si este celular, yo tengo acá un celular que me sale, tengo estos dos celulares, ¿no? Sí. Estos dos, con las dos marcas, ¿no? Entonces, si yo este celular lo consigo acá, al mismo precio, ensamblado acá, y eso a mí no me importa, yo lo que voy a ver es lo que tengo que sacar de mi bolsillo, y después si es la misma calidad, si es el mismo todo, lo compro acá, lo compro allá, es mejor comprarlo acá. Pero el tema es lo que me sale a mí, y Cachita en su casa también se basa en lo que tiene que gastar. Entonces se tiene que hacer, volvamos al supermercado, hipermercado, mayorista o almacén, si se tiene que ir una vez por semana, cada 15 días o un mes al mayorista para ahorrarse 1.000 pesos, lo va a hacer en vez de ir todos los días al almacén del barrio que le queda más cerca. Entonces yo creo que lo que termina pasando es eso, uno termina viendo el precio. Yo quiero este celular, bueno, lo estiro, y cuando me logro ir de viaje o consigo a alguien que se vaya de viaje, le doy la plata, total me va a salir mucho más barato traerlo de allá que comprármelo acá. Me parece que en definitiva creo que se termina reduciendo un poco en eso, pero volviendo de vuelta al inicio, es cómo se puede analizar cómo la cabeza se va acostumbrando a eso, porque en algunas cosas nos parece caro, pero en otras cosas nos parece barato, y comprar un celular ahora de 25 lucas nos parece barato, y lo decíamos, qué sé yo, 25 lucas, por decir 25 lucas, pero no sé, el año pasado, el anterior y demás, te parecía una fortuna, pero ahora lo pagas en 18 cuotas y no sé, capaz que el pibe inclusive carenciado prefiere esas zapatillas o prefiere ese celular antes que otras cuestiones. Yo creo que también por lo que marca la sociedad. Sí, esas son cuestiones que tienen que ver con el factor tiempo, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, con la última devaluación y con esta estampida del dólar, que estamos hablando de un lapso de tiempo, esto en relación a lo subjetivo y de cómo la dimensión de lo que era 100 pesos hace 3 meses, hace 100 pesos lo que es ahora y lo que puede llegar a ser dentro, digamos, desde el punto de vista subjetivo, cuando son fenómenos tan cambiantes como el que estamos viendo, sí genera una preocupación y una, digamos, ahí tenés un reflejo casi como instantáneo de cómo te resultaba esa moneda o ese valor y lo que te resulta ahora. Cuando se dan las cuestiones que tienen un poco más de tiempo, uno como en cualquier otro ámbito de la vida, uno va como resolviendo el trauma, digamos, ¿no? Digamos, claro, una cosa es que te salte de 10 a 25 y otra cosa es que 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, y cuando te querés dar cuenta decís, epa. Uno por su propia, digamos, nosotros estamos siempre orientados en resolver y en que un estado de malestar, un estado de tristeza, un estado de angustia, uno no lo vive, salvo algunas cuestiones, en algunos casos puntuales, ¿no? Pero eso es una vivencia displacentera. Entonces siempre quiere encontrar y hace un trabajo y hace un esfuerzo en resolver esa situación, ¿no? Supongamos, por ejemplo, el hecho traumático que es la pérdida de un ser querido, ¿no? Trasladado al ejemplo que estamos dando. Entonces, el factor sorpresa puede existir, ¿no? Se descompuso un ser querido, vos no lo tenías dentro de tus posibilidades y tenés que empezar a convivir con esa noticia que es absolutamente traumática. Bueno, eso
va a llevar un recorrido desde donde vos empieces a ver cómo tramitar eso que generó un dolor absoluto. Ahora, por eso digo que el factor tiempo es un tema, no solamente el factor tiempo como para ver, digamos, cómo se puede ir resolviendo esto, sino también las condiciones subjetivas para enfrentar, digamos, una situación traumática. No todos tenemos los mismos recursos. Claro. No todos tenemos lo que decimos los recursos yoicos para hacer frente a una situación dolorosa, ¿no? Hay personas que tienen mayor capacidad de resolver un trauma, que lo hacen más rápido, y otros que quedan como más apegados. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, lo que pasa con aquellos compañeros que tuvieron mucho tiempo, ¿vieron? Y que se da la situación y que tienen menos capacidad por historia, por el recorrido de la vida, porque ya están en un momento como, por ejemplo, estoy pensando en una pareja de abuelitos de 85 y 88 años, ¿no? Vieron que si se da una situación de pérdida de uno, muy probablemente el otro se deja morir. Claro, porque o se marchita. Porque, digamos, no quiero decir que siempre es así, digo, pero convivir con esa ausencia para esa persona es mucho más difícil, y a veces tan difícil que no se lo logra superar o tramitar, y digamos, y al poco tiempo tiene el mismo destino. Digo, esto en función de cómo el factor tiempo sobre cuestiones que modifican nuestra vida, y hoy la economía está nuevamente tan presente en todos nosotros, que por ahí en este tiempo donde se han producido cambios tan abruptos, digamos, si nos retrotraemos a marzo de este año, por ahí la cuestión, obviamente que había una modificación y que, digamos, ese peso había perdido, digamos, como mayor potencia en relación a la referencia de lo del precio del dólar. Pero ahora esto se duplicó de una manera muy rápida y muy abrupta. Sí, aparte se nota, bueno, en los medicamentos que tienen valor dólar, es la economía dolarizada que tenemos, pero más creo que es un poco eso, que todos nos basamos en el dólar. Inclusive ahora ya llegamos a pensar que nuestro sueldo eran tantos dólares y ahora es lo único que faltaba. Claro. Pero creo que se nota mucho por eso, y que nos están atacando por todos lados. La luz, el gas, falta el agua, ¿viste? Es como que es de acá, de acá. Son dos temas. Es propio del argentino comparar todo con el dólar. En Brasil devalúa y el brasilero común nunca maneja un dólar. No lo ve, no lo usa y no lo usa de referencia. Ayer hablamos con uno de un gremio y decía, no, esta misma referencia, pero con respecto al dólar perdimos. Es decir, y la otra, con respecto a los productos, el compra argentino. Con la globalización, vos, cualquier zapatilla de Estados Unidos, $125. Acá, yo hace 6 meses compré una y los $125 serían menos de 2.000 y ya me la cobraron 3.800. Entonces, ahora, si compramos acá, eso que pagamos de más queda en la Argentina. Si compramos allá, vamos a dejar toda la plata afuera. Es muy particular el argentino. No sé si lo encauzás para que... Aparte el argentino tiene esa cosa de que... Salvarse si es, no, pero más allá que si es de afuera es mejor. No, mirá la diferencia aquí, se te cuenta, no es que es mejor. Bueno, también, pero si... ¿Qué sé yo? Flaco, yo creo sí, que también pero... tiene un poco de eso de, no, son importadas. Entonces ya son importadas y como que... No, pero acá compré la misma importada, la diferencia está que me pusieron el doble. Hay una cadena en el medio y que mucho tiene que ver los impuestos. Estamos hablando de más de 100 impuestos en el país, que algunos se superponen, y entonces, ¿cómo bajas eso? Si el país en estos momentos quiere generar más impuestos, porque no puede pagar ni las deudas. Es un tema. Pero ahí la discusión tiene que ser entre aquello que es producción íntegramente nacional. Digamos, esto es entendible, comprensible, lo podemos, digamos, discutir en términos de si un producto es mejor que otro. Ahora, lo que sí, yo estoy en esto muy convencido, ¿no? O sea, estos son todos golpes a la producción nacional. Tal cual. Claro. Y la producción nacional es la que genera el empleo. O sea, la pequeña y mediana empresa es la que genera más del 80% del empleo en nuestro país. Entonces,
si hay una apertura tan indiscriminada a que los productos extranjeros ingresen en nuestro país, eso golpea la línea de flotación de la producción nacional, digamos, y ese objetivo de fomentar la producción nacional va cada vez encontrando. La semana pasada cerró Alpargatas, cerró Adidas en Esteban Echeverría, que costó mucho. Justo hay una diputada que de ahí que comparte conmigo el bloque y que me contaba, ¿no?, todo el trabajo que se tuvo que hacer y de las condiciones que se tuvieron que generar para que Adidas pueda tener una fábrica propia en esa fábrica cerró, digamos, Alpargatas. Por eso es que a mí no son noticias que me parece que generen una expectativa en relación a nuestra economía, a nuestra producción y fundamentalmente al empleo. Yo creo que estas y otras medidas generan, como recién decía, un golpe a la línea de flotación de la producción nacional. Guille, un placer como siempre. Ya tenemos el tema de la semana que viene, pero no se los voy a contar a los que nos están viendo. Todavía te quedo con eso. Porque me encanta generar intriga en los demás, que se carcomen el cerebro. Les decimos que cualquiera que quiera proponer algún tema para analizar o tenga alguna pregunta para el señor Guillermo Escudero, es bienvenida para tratarla. Lo puede proponer a través de WhatsApp al 221-360-4430 o por las redes sociales, y nos lo comenta y nosotros nos acercamos aquí al psicólogo, diputado y candidato a intendente por la ciudad de La Plata, el diputado de la ciudad, para el que no lo entiende, diputado de la ciudad. Ahí está. Bueno, muchas gracias.